El programa Migración, Cambio Social e Identidades del Instituto en Investigaciones Sociales en Población, IDESPO, y el Plan Multimedial Una PM de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional de Costa Rica presentan Sonidos Migrantes. Hola, mi nombre es Nuria Rodríguez del programa Migración, Cambio Social e Identidades del IDESPO de la Facultad de Ciencias Sociales. Me encuentro junto a los colegas Daniel Solano y Reinaldo Aimien del Plan Multimedial Una PM de la Escuela de Arte Escénico de la Universidad Nacional, quienes han realizado una producción de textos sonoros enmarcada en la actividad académica conjunta Sonidos Migrantes. Hola Nuria, qué gusto estar acá y conversar sobre este proyecto. Igualmente, sí, va a ser muy valioso desmembrarlo un poquito, analizarlo y saborearlo. Cuando hablamos de migración, pensamos en cuerpos que se desplazan, fronteras que se cruzan, pero también hay imágenes, sonidos y notas musicales que migran. Una fotografía, un sonido, una voz que atraviesa idiomas y soportes. Esa es la potencia de la multimedialidad, hacer visible y audible lo que se mueve. Reinaldo, ¿cómo abordó la dirección actoral de las voces para construir una dramaturgia sonora que toque de alguna manera a la persona que escucha? La dirección de una voz está ligada no a la voz misma, sino al cuerpo primero, ¿verdad? Es importante que cuando se busque alguna cualidad o circunstancia específica, textura de una voz, se busque desde el cuerpo, ¿verdad? Y eso implica que se tenga que revisar esa circunstancia, digamos, que se quiere asumir, esa ficción, desde ese cuerpo constituido por el físico, la carne, los huesos, los fluidos, ¿verdad? Pero toda la parte racional, mental también. Comprender muy bien qué es lo que está sucediendo, cómo está sucediendo, por qué está sucediendo. Y después, una vez que tenés esas dos cosas, ¿verdad? Cuerpo, razón, cómo podés hacer esa triangulación con la parte emotiva, ¿verdad? Esa es como la triangulación que estamos intentando trabajar, es la que yo trabajo un poco también cuando estamos buscando ese cuerpo escénico en el teatro. Y la hipótesis es que eso debería existir también en este trabajo, que finalmente iría solo a exponerse en cuanto a lo sonoro, pero que debería llevar todo ese bagaje detrás. O sea, es una voz profunda que lleva todo este proceso detrás, ¿verdad? Entonces básicamente es por ahí el camino. O sea, no buscar la voz nada más sola, sino tratar de encaminarla desde estos lugares. Ahora bien, en algunos casos, por la premura del proceso o por la circunstancia del proceso, se ha podido hacer con mayor o menor tiempo esto, ¿verdad? Nosotros desde el proyecto estamos iniciando esta etapa de exploración y todavía creo que podemos llegar a mayores profundidades con este esquema metodológico que le estoy planteando. Contemplamos de alguna manera es que el bagaje de la misma persona, ¿verdad? Las cuales hemos escogido a lo largo de este proceso, tenga ya esa trayectoria un poco, ¿verdad? Esa memoria corporal que le permite de alguna manera sacar una voz con cuerpo, por decirlo así, desde su experiencia anterior, entrenándose, haciendo teatro, trabajando con su cuerpo, ¿verdad? El proceso luego de escuchar ya el resultado final nos devuelve al proceso de preparación también. ¿Qué quiere decir? Que de pronto en el momento pensábamos solucionado algo con la voz, pero que cuando lo escuchamos al final vemos que de pronto esa textura no nos termina de convencer, o sí, o nos sorprende, ¿verdad? Entonces sí, es un proceso cíclico, digamos, de búsqueda todavía. Y
en la espera de ver qué provoca eso en el espectador. Todavía no lo sabemos a ciencia cierta hasta que el espectador, el escucha, empiece a relacionarse con los textos. En el caso de la otra compañera, Mabel Marín, que ahorita, bueno, no está presente porque está ya iniciando su doctorado en Londres, pero ella, digamos que además es actriz y directora, también ha colaborado con algunos intérpretes vocales a la hora de prepararse para, ¿verdad? Entonces es parte del mismo proceso y del mismo ciclo. Nos entendemos como artistas escénicos, ella y yo, y creo que buscamos eso mismo, como esa, que la voz esté arraigada, es un poco ese es el concepto, desde dónde se arraiga esa voz, y tiene que arraigarse desde el cuerpo, desde la razón y desde la emoción, ¿verdad? No es solo una cuestión plástica. Justamente con uno de los muchachos que nos ayudaba, recuerdo el proceso justo, ¿verdad? De escuchar sus primeras interpretaciones y empezar a hacerle estas preguntas, ¿no? Ese personaje, ¿qué está haciendo? ¿A quién le está hablando? ¿Cómo le está hablando? ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra? ¿Cómo lo sentís vos en tu cuerpo, ese personaje? ¿Verdad? E insistir en esto, hacerlo entrar en esa razón para que luego esa parte que es mágica, emocional de una interpretación empiece a liberarse. Y entonces escuchar sus primeras lecturas y las grabaciones y ver que hay una evolución en eso. O la chica Paola Vázquez, ¿verdad? Que también hicimos un proceso muy interesante y se nota que además es una lástima de pronto que no lo hayamos grabado, ¿verdad? También cómo se va como aflojando ese texto inicial y vamos escuchando una textura distinta que es más presente, ¿verdad? Tiene más colores y está más apegada a la situación que está siendo narrada, ¿verdad? Porque muchas veces se puede escuchar una voz con cadencia, con ritmo, con profundidad y todo lo que uno quiera, pero de pronto uno escucha el texto de esa voz y no corresponde a lo que está sucediendo. Daniel, ¿de qué manera la plasticidad vocal influyó en las decisiones de diseño y montaje sonoro de la producción? Bueno, yo esto lo asocio a todo lo que acaba de decir Ray, ¿verdad? Desde el trabajo que ellos hacen en dirección y cómo ese texto se baja, ¿verdad? Cómo se llega a interiorizar y finalmente damos con lo que será el hilo conductor de todo, ¿no? Ahora, también es cierto que tenemos opciones. Hemos tenido líneas que tienen 3 opciones con 3 intenciones distintas y entonces uno puede, a partir de eso, jugar y elaborar también opciones en esa hilación del relato, de la narración. Entonces, para mí, bueno, la voz es el centro de todo. Yo construyo a partir de ahí, bajo la pauta de como es en el arte plástico, el fondo de figura, ¿no? Y pues con eso yo dejo que la voz sea la que establezca también el ritmo y el carácter del relato. El ritmo es algo que también puedo yo modificar, ¿verdad? Porque puedo hacer pausas más pronunciadas. Entonces hay una segunda interpretación, digamos, en la edición, ¿verdad? Porque yo puedo establecer pausas o más bien acortar momentos, ¿verdad? Que no necesariamente estuvieron dados desde la actuación de voz. Pero sí, digamos que ya todo eso me lo ha otorgado el trabajo de las chicas y chicos y de los profes que han intervenido o que han hecho, digamos, el trabajo de la interpretación con su voz y con su oficio actoral de los textos. Esto es muy interesante porque en el cine pasa también. Ahora no lo había pensado, pero hasta ahorita que lo dijiste me parece súper interesante porque en el cine vos actuás, haces tus tomas como actor o como actriz, y ahí queda, ¿no? Pero luego el editor, postproductor, también, dependiendo del corte, de los encuadres que se eligen, termina de consumar esa actuación y en el sonido, en este caso, mira que también, si Dani, digamos, yo tengo esta frase que acabo de decir, pero él le pone en el medio una pausa
eso ya podría generar otra textura de actuación completamente distinta. Ajá. Y me parece muy interesante eso, no lo había notado, es un buen hallazgo de esta mañana para mí, por lo menos. Daniel, en el proceso de creación sonora, ¿cómo trabajó la idea de la imagen como metáfora auditiva del desplazamiento y de la migración? Bueno, principalmente en el diseño sonoro se usa un cambio constante de estas atmósferas, de estos paisajes, con el fin de hacer énfasis en el cambio de lugar, en el desplazamiento. Entonces, la voz como un elemento principal que está al frente y que está con nosotros, lleva detrás algo que se mueve, ¿verdad? Entonces, así me parece que se establece un poco esta idea de movimiento, que también está sustentada en la evocación del lugar en el que no se está, ¿verdad? Siempre lo referencial en el paisaje. Entonces esos cambios de referencia nos hacen pues navegar, nos hacen estar en movimiento, ¿verdad? Luego me parece que hay cosas que son apoyadas también desde el silencio, como escuchar la voz en el vacío y generar alguna sensación incluso de soledad o de reflexión muy introspectiva, que me parece que es parte también de las sensaciones, que es algo que por supuesto yo no he vivido en carne propia, pero que es esta situación de encontrarse lejos de donde uno siente que pertenece, ¿verdad? Y podría añadir que uso también de vez en cuando una contraposición de elementos referenciales. Esto pues yo no lo voy a decir como para explicarlo, creo que podría escucharse en el texto y que cada persona pueda leerlo de la manera que lo haga. Pero básicamente se compone de tener elementos que podrían referir a dos lugares o a dos identidades y que puedan estar conjuntándose y dialogando. Reinaldo, ¿qué descubrió sobre la voz como cuerpo migrante capaz de desplazarse y de transformarse en distintos registros expresivos? Es un poco lo que estamos buscando con el proyecto en una de sus líneas, es esa capacidad de transformación que pueda tener la voz y que los estudiantes o las personas que participen, digamos, en estos procesos que estamos haciendo, entiendan que su instrumental, ¿verdad?, que tiene que ver con el cuerpo justamente, tiene esa capacidad de transformación, pero que hay que ser conscientes de cuál es ese proceso de transformación y cómo debería conscientemente aplicarse cada vez. ¿Qué quiere decir? Que digamos, en este caso me estoy despegando de la metáfora que planteas muy bellamente en la pregunta y la estoy trayendo a la realidad, ¿verdad? Yo tengo esta voz, pero el personaje tiene otra. O la circunstancia en la cual yo voy a resolver es de determinada índole. Entonces yo necesito transformar esa voz, que mi voz personal migre a la del personaje, ¿verdad? Entonces hay un proceso de transformación ahí interesante, que es el que estamos estudiando, ¿verdad? Que no es que estamos estudiando por primera vez nosotros, ya ha sido estudiado y hay gente que se dedica a esto, pero es una oportunidad para que en la escuela se empiece a reflexionar más directamente con eso y generar un espacio en el cual estudiantes puedan interesarse en lo específico de la voz. Entonces, eso, justamente lo planteas como una metáfora muy bonita porque es un proceso de migración, es la migración desde mí mismo como ser humano, como persona, que además tiene un oficio específico en actoral, digámoslo, ¿verdad? Y que necesita que esa cualidad suya vocal se convierta en un instrumento que se transforme y llegue a convertirse en un personaje. Hay un viaje ahí,
¿verdad? También hay un viaje, claro. es un viaje. Ahora, insisto, la idea de este proyecto será generar conciencia en esas personas que nos ayudan y nosotros mismos de cuál es la cualidad de ese viaje, qué elementos hay que modificar específicos para poder cada vez llegar a ese resultado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que nos enfrentemos a un texto y una grabación y un personaje vocal sonoro, tengamos ya ciertos caminos y estrategias para llegar a hacerlo, que es un poco el aporte que en algún momento deberíamos dejar, ¿no? Como esa metodología de cómo llegar a resolver este personaje, ¿verdad? Un soldado romano, una persona con otra, un migrante nicaragüense que viene, que además tiene de pronto una edad distinta a la mía, y claramente, digamos, ninguno de los que participamos, creo, ha tenido que verse forzado a una migración fuerte, por lo menos. Sí, migraciones distintas en la vida que todos tenemos, pero es eso, es cómo asumir la ficción, pero con herramientas concretas, que es un poco lo que estamos tratando de encontrar desde nuestro trabajo. Es un poco ser observador de la vida misma también, porque ahí están todas las pistas para un buen actor y una buena actriz. Se relaciona mucho con el lenguaje mismo, ¿verdad? Y los diferentes registros que tienen las personas, no solamente a nivel, digamos, de país o de región, sino que a nivel individual, ¿verdad? Cada persona tiene una marca característica de su habla, ¿verdad? Que es diferente al lenguaje, ¿verdad? Y entonces eso va a identificar, ¿verdad? Los diferentes tipos de personas y personalidades. Correcto, y de pronto la labor de justamente un intérprete vocal, digamos, ahorita no sé cómo al final le iremos a llamar, ¿verdad? Pero de momento es ser muy agudo con eso y entenderlo, ¿verdad? Y de alguna manera es muy difícil, tampoco se puede despegar uno al 100%, hay gente que de pronto sí, ¿verdad? Estos que son realmente profesionales de la voz, que se dedican al doblaje de películas, de series, pero aún ellos parten de su propia esencia, ¿verdad? No es como que se dislocan completamente de su voz propia para asumir la de un personaje, más bien ese personaje siempre tiene esencia de su textura vocal, y tanto así que de estas personas podemos identificar cada uno de los personajes que hacen, o en sus películas o en sus series, porque reconocemos cierto timbre, cierta cosa, ¿no? Pero al mismo tiempo, si logran transformarse, es como una paradoja, ¿no? Me mantengo yo, pero al mismo tiempo me transformo, pero sigo siendo yo. Y en este caso que vos planteas eso, lo que yo le preguntaría justamente a los estudiantes o a nosotras mismas que estamos en este proceso es cómo podemos ser observadores de eso que acabas de decir. Cómo esta persona tiene esta cadencia, este ritmo. Pero también, volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo eso se conecta con el cuerpo? ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo se mueve? ¿Cuál es su bioenergía? ¿Y será que eso corresponde a cómo habla, cómo se expresa y cómo está su ritmo vocal, su volumen? Personas que tienen un volumen mayor, otras menor. Otras hablan más rápido, otras más pausado. Todo eso es información que necesitamos para resolverlo. Y además, bueno, ya siendo todavía más profundo, ¿de dónde viene esa persona? ¿Cuál es su contexto social? ¿Su circunstancia socioeconómica? ¿Será que eso tiene que ver con la manera en que hablamos? Seguramente que sí. Claro. ¿Verdad? Estamos hablando del timbre, que es una cualidad sonora, que es la que se asocia completamente a la identidad. Timbre es identidad sonora. Sí, reconozco el timbre de tu voz, ¿verdad? Eso quiere decir que tengo la referencia de que sos vos corporal y vocalmente, ¿verdad? Y eso es tu identidad y eso me hace reconocerte. Daniel, desde su perspectiva como productor y músico, ¿cómo dialogan el paisaje sonoro y la narrativa migrante dentro de esta obra multimedial? Para mí, ese diálogo y la temática afloran o se obtienen desde el momento en que se brinda una imagen. O sea, lo que se comunica
desde el oral tiene que construir una imagen, ¿verdad? Y entonces si eso se ve apoyado por una localización espacial, se escucha diferente de como se escucharía en el vacío. La particularidad de lo que hacemos es importante porque aquí tenemos una ausencia de gestos, de acciones que uno puede ver, ¿verdad? Como se tiene en la escena teatral. Entonces todo se deposita en la construcción sonora. La posibilidad entonces de recrear mentalmente un mundo lleno de imágenes, ¿verdad? Y con esto pues conducir el relato a partir de obviamente la significación del texto, que ya está eso resuelto desde las autorías, y establecer una, ¿verdad? Como ya lo dije anteriormente, establecer una localización donde se produce toda esta vivencia que está siendo comunicada, ¿verdad? O a qué refiere, porque no es solo una localización de tipo figurativa, puede ser una localización de tipo metafórica. Es decir, que lo que se dice de repente es algo más introspectivo y tiene que ver con unos procesos de sensación que nos abstraen más bien de lo geográfico, ¿verdad? A cómo podemos tener lo otro, ¿verdad? Que es el elemento referencial, figurativo y geográfico que nos ayudan a entender, viene de aquí, va para allá, estuvo aquí. Entonces, bueno, creo que ahí es donde se establece, ¿verdad? Una tensión dinámica entre los elementos que nos permite también conducir la temática. Y, bueno, anclado a lo que dije primero, que es el cambio, que para mí es importante. No hay una continuidad así como, voy a decir como una paradoja, una continuidad estática, sino hay una continuidad en el cambio en el sentido de que el diseño sonoro va dándonos distintos fondos, distintas temperaturas, para seguir con las metáforas, ¿verdad? Siempre hablar de lo sonoro implica hablar en términos metafóricos porque como el sonido no se ve, entonces siempre hablamos de un sonido brillante, de una sonoridad opaca, de un sonido grueso. ¿Cómo es un sonido grueso? No es posible, ¿verdad? Entonces, sí, por ahí es como se construye esta tensión dinámica a la que me refiero. Sí, es curioso porque es como recuperar el lenguaje modernista de la sinestesia, ¿verdad? En poesía, entonces que se viene a aplicar a todas las artes. Sí, además recuperar la ausencia de lo paralingüístico que tendríamos pudiéndonos observar, ¿verdad? No tengo ademanes, no tengo esos énfasis que te puede dar la parte corporal visible, ¿verdad? Entonces, de alguna manera el sonido tiene que encargarse de eso. ¿Qué desafíos encontró al traducir experiencias humanas de migración en texturas y emociones sonoras? Yo creo que puedo hablar sobre la generalidad del trabajo y no solo desde la parte que más me encargo, que es el diseño sonoro. Porque, bueno, a mí me parece que ese es un tema que me toca por mi formación también en estudios latinoamericanos. Es un tema del que tengo una sensibilidad particular. Y yo creo que hay un desafío muy importante que viene del lugar de enunciación que la persona que interpreta debe resolver. Porque, por ejemplo, un relato puede venir de una voz de una persona nicaragüense y por ende eso correspondería a un acento propio. Pero eso no significa que vayamos a usar ese acento, ¿verdad? Esa musicalidad propia, esa manera de hablar, pertenece a ese lugar de enunciación, pero para nosotros imitar un acento no es una vía respetuosa, ¿verdad? De abordaje de ese lugar de enunciación. Entonces, eso ya es ¿verdad? Son cosas que uno se pregunta porque al momento uno llega a pensarlas, pero bueno, es que la referencia es porque es una persona nicaragüense. Pero bueno, ¿cómo se resuelve esto? Desde los modismos ya aportados por las autorías, ¿verdad? Por la comprensión del relato como vivencia humana, que también puede estar desprovista de nacionalidades, ¿verdad? Que son mal llamadas universales, ¿verdad? Y que también podría pasarle a uno, ¿verdad? Y no solo al otro, ¿verdad?
Y en ese sentido yo admiro la capacidad que tienen mis colegas de arte escénico para habitar esas sensaciones y comunicarlas, como dice Ray, ¿verdad? De pasarlas al cuerpo, ¿verdad? De construirlas con el personaje. Otros desafíos para mí vienen de ya más logísticos también, ¿verdad? Vienen de la búsqueda exhaustiva de sonidos para la construcción del diseño sonoro de fondo. Eso requiere muchísima paciencia, muchísimo análisis, muchísima prueba y error. Y luego de eso, pues también diría que establecer ritmos y acompañamientos que conduzcan ese relato de manera efectiva y eficiente, que no se caiga el relato, ¿verdad? La búsqueda de esos sonidos que menciono puede ser grabarlos, ir por ellos, ¿no? O también yo acudo mucho a bibliotecas de sonido que tengo y que pueden resolver algo que no podría grabar porque estoy lejos, ¿no? Bueno, luego está el modelado del sonido como tal, que tiene que ver con los procesos de control, de dimensión de los objetos, voces, atmósferas y demás elementos sonoros. Y es un trabajo de muchísimo detalle y lento de producir. O sea, claro, hay gente que podría resolverlo de repente más rápido, pero para mí estar revisando, estar evaluando lo que yo hago es como bastante recurrente, y entonces para mí es un trabajo que se vuelve lento, ¿verdad? Se vuelve lento, pero que vale la pena. Y bueno, por último está el desafío para mí de estar tan cerca del material, porque a veces pierdo la perspectiva más lejana que te deja ver con mayor facilidad cómo resolver o expresar algunas ideas mejor. Entonces por eso siempre someto las escuchas previas, ¿verdad? Especialmente aquí Mabel y Reinaldo siempre me han ayudado porque me dan retroalimentación. Ellos me hacen ver cosas que yo de repente no estoy viendo y me proponen replanteos, ¿verdad? O que ya me libera un poco de que todo sea una decisión mía, ¿verdad? Porque podría estar condicionado yo por esa cercanía que a veces, ¿verdad?, nos hace perder un poquito la distancia. Y pues por el agotamiento natural de estar trabajando con audio, que puede volverse pesado, ¿verdad? También conlleva una fatiga, ¿verdad?, que hay que estar catalizando, sí. Bueno, en relación con lo que planteabas de los diferentes acentos, ¿verdad? Y de la perspectiva latinoamericana, creo que también es un reto, ¿verdad? Porque a veces tenemos algunas situaciones de como rechazo, tal vez para algún tipo de pronunciación, ¿verdad?, de acento que se considera diferente a lo que nosotros conocemos normalmente, ¿verdad? Y entonces se pierde esa idea de las variables dialectales, ¿verdad?, que son súper importantes de valorar, ¿verdad?, la riqueza de las variables dialectales del español, porque en realidad hablamos de el español como el español, ¿verdad? Como si fuera una sola lengua, o también a veces se habla del español de América, pero realmente no hay una lengua de español, o no hay un español de América, sino que hay muchas variables dialectales que aportan pues desde diferentes espacios. Entonces creo que por ahí es muy importante para valorar, y algo que a veces se nos olvida, ¿verdad?, la dimensión sociocultural de las diferentes variables dialectales, que es en realidad como deberíamos referirnos, ¿verdad? Porque no hay una única lengua, y no enfocarnos tanto, ¿verdad?, en los aspectos gramaticales o que las diferencias sean más bien para separarnos, sino más bien para unirnos y para observar esas riquezas que hay a nivel regional, a nivel país incluso, ¿verdad? A nivel país, a nivel de la región centroamericana y, bueno, por extensión, América Latina. Reinaldo, desde su experiencia como actor y director de teatro, ¿qué aporta la multimedialidad al trabajo escénico cuando la voz se convierte en el eje narrativo? Algo muy importante en estos procesos que están en un contexto específico, que es el académico, ¿verdad?, y que hay que tener en cuenta siempre, es qué tantas herramientas les podemos dar a las personas estudiantes.
En este caso siento que este tipo de proyectos está claramente aportando a la escuela, y no lo digo por una cuestión anecdotaria, ¿verdad? O circunstancial, sino real. Está aportando al trabajo vocal como especificidad, ¿verdad? Está subrayando, apuntando a ese espacio. Y al mismo tiempo que está apuntando a esa especificidad, en el caso del proyecto, está abriendo la conexión con otros lenguajes. Entonces hay una doble dimensión. Esa primera utilidad que tiene que ver con el estudiante y cómo reconoce que la voz puede ser trabajada también desde este otro lugar, a partir de una técnica que puede volverse específica, ¿verdad? También, y que requiere ciertos pasos para encontrar, digamos, un resultado efectivo, así como se supone que debe ser la actuación visual, por decirlo así, ¿verdad? Con el cuerpo, con la voz también, claro, y en un escenario donde todo el mundo te está viendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer ese traslado en esa experiencia que es la que ellos llevan en su proceso, pero ahora concentrarse en la voz nada más, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, cómo eso te enseña a que lo vivido en el escenario con el cuerpo, lo que decía al inicio, ¿verdad? Lo que vivís con el cuerpo y todo lo que haces para construir y desarrollar una situación, un personaje, también se incorpora a la hora de construir este otro personaje, digamos, vocal, nada más. Eso en la escuela no se ha trabajado en los últimos años, y es una inquietud que de pronto aparece cada vez más seguido en estudiantes. Entonces creo que aportamos desde ahí ese valor, ¿verdad? Y lo otro que decía, que es, a partir de esa especificidad, nosotros como proyecto expandimos el trabajo final a distintos lenguajes, ¿verdad? Que en estos tiempos yo ya no lo veo como una cosa especial, y ya no se me hace curioso, o sea, se me hace más bien casi que una especie de, no sé si obligación, porque nadie está obligado a hacer, ¿verdad?, estas cosas, pero sí un lugar común de creación en este momento es la multimedialidad, la transmedialidad, la intermedialidad, ¿verdad? Eso es como, tenemos tantos elementos a la mano y tantas posibilidades de comunicarnos que es imposible no hacerlo, ¿verdad? Ahora, cada quien va aportando desde su campo, su especialidad, ¿verdad? Pero se va construyendo esa experiencia común desde distintas bandas, ¿verdad? Entonces, el hecho de todas maneras de que ahora sea más común y más posible no quiere decir que sea menos provechoso, ¿verdad? Sigue siendo muy provechoso y muy necesario. Y en este caso que además nos estamos conectando no solo entre lenguajes escénicos, ¿verdad? El sonido, la palabra, la voz, la escritura, ¿verdad? Porque este proceso que explicaba Dani al inicio, que hay primero esta comprensión de los textos, además vos has hecho ya una primera traducción, filtro de esos textos, además en algunos casos un reacomodo de los textos para que puedan convertirse en guiones, algo más o más parecido a un guión. Ya todo eso son distintos abordajes desde distintas perspectivas que van sumando a este trabajo final. Muchas veces, que eso lo he aprendido un poco en los procesos interdisciplinarios acá en el CIDA que he participado, la gente espera que el resultado sea interdisciplinario y ver todo, ¿verdad? Como muchas veces el resultado podría parecer muy disciplinar, ¿verdad? Pero el proceso que lo lleva ahí es total y completamente multidisciplinar, interdisciplinar, no sé, tantos prefijos, ¿verdad? Y en este caso hay muchas cosas que se pueden intuir desde esos textos sonoros, pero habrá otras que habrán quedado escondidas en el proceso, como todo esto de los textos, de la escritura, de la selección, que yo siento que es parte del trabajo, ¿verdad? Entonces, eso me parece, esas dos dimensiones, ¿verdad? La específica de la técnica vocal que estamos trabajando y después esa expansión del lenguaje y de procesos y de metodologías que también nos sirven para llegar al resultado, ¿verdad? Esos dos valores. Bueno, ya para ir cerrando, tengo una pregunta para los dos.
Sí, dentro de este proceso, ¿verdad? De producción y todo lo que han mencionado, en el trabajo con los textos, hubo un texto o un personaje de esos textos que les llamó la atención por alguna razón de contenido, de emotividad, de lo que planteaba. A mí sí, digamos, justamente uno de los últimos, yo no lo trabajé como locutor, pero sí asesorando a Paola justamente, y que además lo tengo reciente porque hice un experimento en video primero, y es el con el que le inicié, del de Arillito, que es esta niña, que con su hermanito, digamos, primero sufren la ida de sus papás, quedan con su abuela y después se unen, y es este proceso, ¿verdad?, de multimigración, porque lo viví, digamos, en mi proceso, no exactamente igual, pero en mi proceso de vida. Ajá. Mi padre es un migrante, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Y ese proceso como de dejar ir a los papás, ¿verdad? O en este caso a mi papá, y uno quedarse en el lugar. Yo lo siento como esto, como que físicamente uno parece que no migra, parece que es el que se queda y el que migra es el otro. Pero hay otro montón de cosas que no son físicas de uno que se van con esa persona. Entonces, al ver ella cómo describía a su hermanito y esas sensaciones tanto de él como de ella, me daban esa sensación. Ellos quedan primero allá, pero hay una parte de ellos, esto puede sonar muy cursi, no sé, ¿verdad? Pero hay una parte de ellos que viaja con sus papás, Claro. ¿verdad? Que además tiene que ver con memorias, con experiencias, con sensaciones, ¿verdad? Porque no todo es físico. Entonces, el hecho de que yo tenga un abrazo de mi papá y después ya no lo tenga, esa sensación está migrando con él, ¿verdad? Y está generando una ausencia, una huella, ¿verdad? Aunque yo me quede en el lugar de origen. Entonces, esa dualidad me parecía como muy cercana a mí, ¿verdad? Y me identifiqué mucho con ese texto. Particularmente por eso, sí. Muy bien. Yo podría decir que Estefanía, el cuento de Carmen Lira, incidió en mí de una manera particular. Yo recuerdo haberlo leído, pero sin duda cuando uno ha transitado, después de los años, uno hace una segunda lectura, pues encuentra mayores significados, y en ese sentido pues me pegó bastante, incluso ver la sesión de grabación, que bueno, yo la dirigí, ver el abordaje y la construcción de ese texto que hizo para nosotros Aylin Morera. Es un texto muy vigente, no más recuerda que hace 4 años estábamos en una pandemia y este tipo de situaciones de explotación laboral de personas migrantes se daba mientras sucedía una pandemia, y además se magnificó todo este asunto de la xenofobia, como si la persona migrante fuera un agente, ¿verdad?, viral. Y recuerdo que en San Carlos unas empresas nacionales, ¿verdad?, pues tenían esta situación con personas en situaciones paupérrimas, ¿verdad? Entonces eso, y además que nos hace poner en valor también la migración interna, ¿verdad? Que no es solo entender la migración como internacional, sino también la persona que migra de una provincia a otra, de un pueblo a otro, del campo a la ciudad, las circunstancias que le atraviesan. Y bueno, me hizo pensar en la vigencia de este texto tan poderoso de Carmen Lira. Sí, en realidad bueno, yo le comentaba anteriormente a Daniel que es un texto que a mí me toca mucho también, el texto de Estefanía, porque lo leí cuando era muy joven y me marcó mucho, y casi que a veces no puedo ni hablar acerca del texto porque hay como una emoción muy, muy grande, y porque, bueno, de alguna manera, lo que mencionaba Daniel de la migración interna, que todos somos migrantes de alguna manera, ¿verdad? Si vamos a nuestros orígenes, ¿verdad? Hay migración de nuestros antepasados tanto a nivel interno como a nivel externo, internacional.
Entonces es algo también en lo que hay que enfocarse, también la interculturalidad, pero también dentro de nuestro propio país y en relación con las diferentes regiones. Uh-huh. Bueno, ha sido pero muy enriquecedor, la verdad, hablar con ustedes. Agradezco a los dos por compartir su mirada y su experiencia en este proceso creativo, por su generosidad y por su sensibilidad artística, y por recordarnos que la creación también es una forma de viaje. Gracias por guiar este proceso artístico. También un profundo agradecimiento para Mabel Marín Ureña, actriz, directora y dramaturga, por su valiosa participación en este proyecto. Su mirada escénica, su rigor creativo y su compromiso con el arte fueron realmente esenciales en la construcción de esta propuesta multimedial. Sonidos Migrantes nos recuerda que migrar también es moverse entre lenguajes, entre imágenes, sonidos y memorias que cambian de forma.